que sucede, que entre la fe y la felonía, la herencia y la herejía, la jaula y la jauría, entre morir o matar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos una semana más al Centro Ultrella. Puesto que junio es el mes del orgullo LGBTIQ+, debido a la revuelta de Stonewall en 1969, hoy, este mes, toca hablar de un tema complejo pero fundamental: la relación entre las religiones y la comunidad LGBTI a lo largo de la historia. Muchas veces se ha presentado estos dos términos como antagónicos e irreconciliables, pero como suele ocurrir, la realidad es más rica, diversa y matizada, hablando precisamente de diversidad. Así que esta semana, si queréis acompañarme, vamos a recorrer las 5 grandes religiones del mundo para ver cómo han abordado la diversidad sexual en sus textos, en su historia y en sus comunidades, y veremos si es posible que una espiritualidad comprometida con la justicia pueda servir para defender los derechos de las personas LGBTIQ+. El hinduismo es una religión profundamente plural. No tiene un solo fundador, ni una única autoridad doctrinal, ni un único texto fundacional, ni una única estructura dogmática central, lo que hace que su visión del mundo sea extraordinariamente rica en matices y permite una variedad muy amplia de interpretaciones. Y eso se refleja también en su forma de entender la sexualidad y el género. En sus textos más antiguos encontramos ya referencias a la diversidad sexual y de género. En el Rig Veda, por ejemplo, que es el más antiguo de los 4 Vedas, compuesto probablemente hacia el 1500 antes de la era cristiana, hay menciones que algunos estudiosos interpretan como referencias a personas de identidad no binaria. Por ejemplo, en el Rig Veda 1.51.1.13, el dios Indra, rey de los dioses, muestra un poder que desafía las leyes naturales, incluyendo la capacidad de cambiar la forma y la naturaleza de los seres, incluso su género. Aunque no hay una mención directa a la transformación de género en ese pasaje, se enmarca en un conjunto de himnos donde la transformación física es parte de la divinidad, lo que ha sido interpretado por algunos estudiosos como una apertura a la posibilidad de género fluido en el plano mítico. Otro ejemplo es el del dios Agni, que se le presenta teniendo tanto esposo como esposa y habiendo mantenido sexo oral, tanto consensuado como forzado, con Shiva y Soma recibiendo el semen en su boca. El hinduismo describe estos encuentros como mitunna, encuentros sexuales rituales donde Agni y su boca actúan como receptores. En la literatura posvédica, como los Puranas o el Mahabharata, aparecen figuras como Sikandi, que nace como mujer, la reencarnación de la princesa Amba, y luego se convierte en hombre para cumplir su destino como guerrero. Muchos estudiosos ven esto como un eco cultural de ideas preexistentes que ya estaban en germen en la época védica, aunque no explícitamente formuladas en los textos más antiguos. O el propio Arjuna, también en el Mahabharata, que durante un tiempo asume una identidad femenina o al menos no masculina. Esto es debido a que durante el exilio de los Pándava, los 5 hermanos, deben pasar 13 años fuera del reino y el último año en completo anonimato. Si alguien les reconoce, deben repetir todo el exilio. Para cumplir esta condición, Arjuna adopta el nombre y rol de Brihanala, una persona de género ambiguo, y vive en el palacio del rey Virata como maestro de danza y música para la princesa Uttara. Bajo su identidad de Brihanala, Arjuna se viste con ropa femenina, se comporta de forma afeminada, enseña danza, canto y música, tareas asociadas tradicionalmente con lo femenino en la literatura épica, y se describe como Kliva, eunuco, aunque en este contexto no significa necesariamente castrado, sino una identidad de género no masculina. Además, muchas deidades hindúes cambian de forma, de género o mantienen relaciones que podríamos calificar como homoeróticas.
Por ejemplo, Krishna se transforma en mujer en algunas leyendas para unirse a sus devotos, como el caso de Iravan, con quien se unió asumiendo la forma de Mohini, el único avatar femenino de Vishnu en las versiones tamiles del Mahabharata. Esto ocurrió para darle a Iravan la oportunidad de experimentar el amor antes de su muerte, ya que se había ofrecido como voluntario para ser sacrificado. Tras su fallecimiento, Krishna permaneció de luto en la forma de Mohini durante algún tiempo. Este matrimonio y la muerte de Iravan se conmemoran anualmente en un rito conocido como Tali, en el que las hijas, de las que luego hablaremos, asumen el papel de Krishna Mohini y se casan con Iravan en una boda masiva seguida de un festival de 18 días. También tenemos a Ardhanarishvara, mitad hombre y mitad mujer, mitad Shiva Parvati, o a Lakshmi Narayana, la unión andrógina de Vishnu y Lakshmi, simbolizando ambos la unión armónica de los principios masculino y femenino y convirtiéndose en un potente símbolo de la espiritualidad no binaria. En el Satapatha Brahmana 24419 se describe a los dioses Mitra y Varuna como relacionados con las fases lunares y con las relaciones entre personas del mismo sexo. La creciente es Varuna y la menguante es Mitra. Durante la noche de luna nueva, ambos se encuentran y Mitra implanta su semilla en Varuna. Cuando la luna mengua más tarde, esa menguante se produce a partir de su semilla. En las noches de luna llena sucede a la inversa. Varuna implanta su semilla en Mitra para asegurar su futura luna creciente. El Kama Sutra, un texto compuesto entre los siglos III y VI, trata la sexualidad con un enfoque abierto, tanto que es considerado también como un texto sagrado, y en él se describen prácticas homoeróticas entre hombres y entre mujeres. Incluso se habla de hombres que desean ser penetrados y se refiere a ellos como una categoría específica dentro del amplio espectro humano. Y en templos medievales del sur de la India, especialmente en Khajuraho, en el estado de Madhya Pradesh, se encuentran relaciones explícitas de relaciones homosexuales. Es decir, no eran prácticas ocultas ni marginales, sino que estaban integradas en la amplia visión de la sexualidad como parte de la vida que se concibe sagrada en su totalidad. Y no podemos olvidar la figura de la Sihra, la que hemos mencionado antes, personas nacidas con cuerpos masculinos o intersexuales, pero que se identifican como mujeres o como un tercer género. Las Sihra llevan siglos presentes en la India y aunque han sido marginadas socialmente, también han ocupado un espacio espiritual significativo. Muchas de ellas veneran a Baushara Mata, que es una diosa asociada con la fertilidad, la transformación y la justicia divina, y participan en rituales de bendición en bodas o nacimientos. Además, también existen los términos de Tritiya Prakriti, que significa literalmente tercera naturaleza, y aparece en textos como el Manusmriti y otros Dharmasastras, donde se emplea para describir personas que no se identifican ni con hombres ni con mujeres, o Napumsaka, traducido como neutro o asexual, y en algunos contextos designa a personas que no encajan en las categorías binarias de género, es decir, personas no binarias. Así que, como vemos, la condena de la homosexualidad y la diversidad sexual en la India no proviene de la tradición hindú, donde está firmemente arraigada, sino de la época colonial británica, ya que muchas de estas formas religiosas y culturales fueron reprimidas bajo la visión victoriana de la sexualidad. La criminalización de los actos homosexuales, con la homosexualidad considerada delito bajo el artículo 377 del Código Penal británico, dejó profundas huellas que aún se están reparando. En 2014, el Tribunal Supremo de la India reconoció legalmente a las personas Sihra como un tercer género y en 2018 se despenalizó finalmente la homosexualidad. Esto marca un importante punto de inflexión en la historia de la India contemporánea, pero queda mucho trabajo por hacer, redescubriendo la profundidad con que la propia tradición hindú ha acogido históricamente la diversidad humana. Hablar de la relación entre el judaísmo y las personas de la comunidad LGBTIQ+ es enfrentarse a una historia compleja y profundamente marcada por la interpretación de sus textos sagrados, especialmente la Torá. En el libro del Levítico aparecen dos versículos que históricamente han sido utilizados para condenar las relaciones homosexuales entre varones. El primero es Levítico 18:22. No te acostarás con un hombre como con una mujer, es una abominación, del que 20:13 es una reiteración.
Sin embargo, estos pasajes deben leerse dentro del contexto más amplio de la legislación levítica, que incluye normas que hoy en día están claramente obsoletas, como la prohibición de comer marisco o la obligación de sacrificar animales. Lo que se condena no es una práctica o postura sexual, sino que la cópula entre hombres en el contexto de las religiones cananeas era un ritual de fertilidad. Los estudiosos modernos del judaísmo han planteado que estos textos hablan de prácticas asociadas a ritos sexuales idolátricos o de otras religiones ajenas al enoteísmo israelita. Y por lo tanto, las normas de pureza del antiguo Israel son las que aplican en este versículo, pero ya no tienen validez en la sociedad. Es un versículo contra la idolatría, no contra la homosexualidad. Si así fuera, la Torá condenaría igualmente la relación homosexual entre mujeres y no lo hace. Y en lo que respecta a la historia de Sodoma, utilizada a menudo para condenar la homosexualidad, no trata realmente sobre ella. Ezequiel 16:49 lo deja claro. He aquí que esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma, soberbia, hartura de pan y abundancia de ociosidad, y no fortaleció la mano del pobre y del necesitado. El problema de Sodoma fue la falta de hospitalidad y la violencia, no la orientación sexual. De modo que, como vemos, ni Levítico 18:22, 20:13, ni Génesis 19:1-38 sirven para justificar la LGTBI-fobia. Aún así, el judaísmo rabínico, del Talmud en adelante, se centró mucho más que la Biblia en la regulación del deseo y la vida sexual masculina y apenas aborda la homosexualidad femenina, lo que ha dado pie a interpretaciones más abiertas en ciertos contextos, aunque la visión del judaísmo ortodoxo sea considerar la homosexualidad como algo pecaminoso, mientras que la visión del judaísmo reformista o reconstruccionista es mucho más abierta. Los reformistas vienen abogando desde 1977 por la aceptación de los derechos de las minorías sexuales y los reconstruccionistas consideran que la negativa del gobierno estadounidense a reconocer el matrimonio igualitario viola el derecho a la libertad de elección religiosa. Así que no todo es prohibición. En el judaísmo hay conceptos poderosos que pueden servir para abrir espacios de inclusión. Por ejemplo, la noción de Betselem Elohim, que dice que todo ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. El texto no hace distinción alguna de orientación o identidad. En la Edad Media, aunque la norma dominante seguía siendo restrictiva, hay registros que muestran que las comunidades judías manejaban con más matices ciertas realidades de diversidad. Maimónides, por ejemplo, condena la homosexualidad masculina, pero no con la misma intensidad con que trata otros delitos. Y en tiempos modernos, muchas comunidades judías han asumido una postura inclusiva, hasta el punto de que actualmente es una de las religiones con mayor apertura a la diversidad sexual. Desde los años 70, los movimientos reformista y reconstruccionista comenzaron a ordenar rabinos abiertamente homosexuales y hoy muchas sinagogas celebran matrimonios igualitarios desde que en 2006 el Comité de la Ley Judía del Movimiento Conservador aceptó como parte de la halajá la ordenación de rabinos y rabinas homosexuales y el matrimonio igualitario, quedando a criterio de cada sinagoga y rabino. Por ejemplo, en Argentina, el país de América Latina con mayor número de judíos, la primera sexual judía se celebró en una comunidad reformista de Buenos Aires en 2016, pero también el movimiento conservador ha celebrado bodas homosexuales. Otras asociaciones judías activistas de la diversidad sexual son Hot Chile, en el país homónimo, o Shalom Amigos, en México, mientras que en Estados Unidos hay un órgano judío que unifica a todas las comunidades LGBTIQ+ judías, llamado The World Congress of Gay, Lesbian, Bisexual and Transgender Jews, con sede en Washington. Por su parte, en Israel, aunque la sociedad está dividida en cuanto a estos temas, el movimiento LGBT judío ha sido particularmente activo y Tel Aviv es considerada una de las ciudades más inclusivas del mundo. En paralelo, crecen iniciativas para dar cabida a personas LGBTIQ+ dentro del judaísmo ortodoxo, como los grupos Havruta o Shobal o el proyecto Eshel, que trabaja especialmente con jóvenes de la comunidad. En definitiva, aunque hay pasajes bíblicos que conviene enmarcar en su contexto antes de juzgar a nadie hoy, también hay dentro del judaísmo una ética relacional basada en la justicia, el respeto a la dignidad y la compasión que abren camino a una relectura profundamente inclusiva.
El budismo, al igual que el hinduismo, no gira en torno a una figura divina ni tiene un único texto revelado, así que su enfoque no parte tanto de normas divinas absolutas como de una ética basada en reducir el sufrimiento y cultivar la sabiduría, la compasión y la liberación del ego. En los primeros textos budistas, como el Tipitaka, no hay una condena explícita de la homosexualidad, aunque las reglas monásticas sí establecen normas sobre la conducta sexual de los monjes y de las monjas, prohibiendo toda actividad sexual, pero sin distinguir entre orientaciones. Es decir, la renuncia sexual no se debe a la orientación, sino al ideal de desapego, porque el goce sexual se considera un obstáculo para alcanzar la iluminación. No obstante, en el terreno laico se ha permitido en muchos casos una interpretación más abierta hacia la diversidad sexual y de género, porque el budismo en sus múltiples formas pone el énfasis en la conducta ética, donde el precepto principal es evitar causar sufrimiento. Así que las enseñanzas budistas no condenan explícitamente la homosexualidad y en general no hacen distinción entre orientaciones sexuales siempre que la relación sea consensuada y libre de daño. En cuanto a la identidad de género, debido a su ascendencia hindú, el budismo reconoce en varios de sus textos la existencia de personas que no encajan en el binarismo hombre-mujer. Por ejemplo, en los Vinaya, que regulan la vida monástica, se describen 4 categorías de género: hombre, mujer, ubato vyanjanaka, persona de sexo dual, y pandaka, un término ambiguo que ha sido interpretado de distintas maneras, desde eunucos hasta personas con deseos sexuales no normativos. Aunque estos términos aparecen a veces en contextos peyorativos, su mera existencia revela una conciencia de la diversidad humana desde los primeros siglos del budismo. En algunas escuelas mahayana, como en el budismo tibetano o el zen, encontramos figuras simbólicas que trascienden el género. El bodhisattva Avalokitesvara, por ejemplo, asociado a la compasión, es presentado en la India como masculino. Pero en China o Japón adopta una forma femenina como Wanjin o Kanon. Este cambio no es solo estético, sino que expresa una compasión que se adapta a las necesidades de cada ser más allá del género. Avalokitesvara se convierte de esta manera en una figura profundamente queer en un sentido espiritual, capaz de adoptar cualquier forma para aliviar el sufrimiento del mundo. En algunos relatos yataka, es decir, historias sobre las vidas anteriores del Buda, también aparecen narrativas con cambios de sexo o personajes que no encajan en los roles tradicionales. Uno de los más conocidos cuenta cómo el Buda, en una vida anterior, nació como mujer y luego renació como hombre para cumplir una misión compasiva. Estos relatos subrayan la impermanencia y la fluidez de la existencia, que son valores clave en la filosofía budista. Algunos textos tibetanos también reconocen encarnaciones, pasadas o futuras, de lamas en cuerpos de género distinto y no lo consideran una desviación, sino una manifestación del karma. Y a lo largo de la historia ha habido monjes budistas abiertamente homosexuales, especialmente en Japón. En los templos zen existían relaciones homoeróticas codificadas entre maestros y discípulos sin que esto supusiera ningún escándalo. Y en lo que respecta a la práctica contemporánea, pues la relación entre el budismo y la comunidad LGBTIQ+ varía mucho según la región. En países como Tailandia o Camboya o Japón, donde el budismo es mayoritario, hay una visibilidad relativa de personas transgénero o no binarias, aunque esto no siempre se traduce en plena igualdad de derechos o aceptación religiosa. En otros lugares, como el Tíbet tradicional o algunas comunidades del sudeste asiático, las actitudes pueden ser más conservadoras. En el budismo Theravada, más conservador, se insiste en la castidad monástica, pero esto se aplica tanto a heterosexuales como a homosexuales. En el Mahayana, que está más extendido por el norte de Asia, hay más flexibilidad. Y en el budismo Vajrayana del Tíbet, las prácticas tántricas introducen elementos que superan las dualidades de género. Por su parte, en Occidente, en contraste con varias posiciones del budismo asiático, muchas comunidades budistas se han posicionado claramente a favor de los derechos de las personas LGBTIQ+. Esto se debe en gran medida a sus practicantes de clase media, con formación intelectual en políticas de igualdad social y libertad, y una raíz filosófica en la libertad de pensamiento. Así que los budistas occidentales siempre enfatizan la importancia que el Buda daba a la tolerancia y a la búsqueda de respuestas en uno mismo, por lo que el budismo occidental es en su mayoría gay-friendly, especialmente desde la década de 1990. Y algunos templos han empezado a celebrar matrimonios homosexuales, como el templo Shunko-in de Kioto, en Japón, que celebró la primera boda homosexual en 2011 con motivo del Mes del Orgullo, o al año siguiente un monasterio de Taoyuan al norte de Taiwán, que unió en matrimonio budista a dos mujeres.
Por otra parte, figuras como Thich Nhat Hanh, el Dalai Lama, aunque con matices, o Pema Chodron han defendido el respeto por todas las formas de amor que no generen sufrimiento. En la ética del camino del medio, lo importante no es el género ni la orientación, sino si una relación se basa en el apego egoísta o en el respeto, la generosidad y la compasión. Así que, en conclusión, el budismo no define a las personas por su orientación sexual o su identidad de género, sino por su capacidad para cultivar la atención plena, la sabiduría y el amor incondicional, lo que ha permitido que muchas personas de la comunidad LGBTIQ+ encuentren en el budismo un espacio espiritual donde sanar, crecer y comprometerse con la liberación de todos los seres sin exclusión de ningún tipo. La relación entre el cristianismo y la comunidad LGBTIQ+ es sin duda una de las más complejas y controvertidas, marcada por siglos de interpretaciones dogmáticas y culturales que han tendido a excluir o condenar la diversidad sexual y de género. Los textos fundacionales del cristianismo son, como sabemos, el Nuevo Testamento y la Biblia hebrea, que los cristianos llaman Antiguo Testamento, al que los católicos añaden los 7 deuterocanónicos que no se encuentran en el Tanaj. Además, dependiendo de distintas Biblias, se incluyen más o menos libros en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Así encontramos variaciones, la Biblia católica, Biblias protestantes, la armenia, la copta, la etíope, etcétera. Pero bueno, eso es otro tema. El caso es que en el Antiguo Testamento ya hemos explicado el caso de Sodoma, del libro del Génesis, o el versículo Levítico 18:22, que fueron retomados por la tradición cristiana para condenar la homosexualidad durante siglos, pero que ya hemos visto que ubicados en su contexto, estos relatos y estos pasajes no tiene sentido que se aplique una interpretación restrictiva de los mismos. Por su parte, en el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo contienen varias referencias que han sido interpretadas como condenas a las relaciones entre personas del mismo sexo. Por ejemplo, en 1 Corintios 6:9 dice: ¿No sabéis acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, etcétera, etcétera. Sin embargo, el término homosexual no existía en griego ni en latín, sino que las traducciones modernas son una interpretación. Los libertinos o impuros, en griego pornoi, son los adeptos a la prostitución. Los afeminados, en griego malakoi, literalmente blanditos, son los que adoptan el rol femenino en las relaciones homosexuales, los súcubos, mientras que los homosexuales masculinos activos, en griego arsenokoitai, literalmente los que se acuestan con varones, son los que ejercen el rol del marido, los íncubos. En ese pasaje, Pablo está utilizando palabras y condenando conductas que en el contexto de la sociedad de Corinto se utilizaban para la esclavitud sexual, lo que hoy llamaríamos tráfico de personas o prostitución. Es decir, condena conductas que él asocia con el paganismo y el desenfreno, no necesariamente con relaciones afectivas consensuadas entre personas del mismo sexo. Otro ejemplo es el de Romanos 1, 26-27, en el que Pablo habla de pasiones vergonzosas y actos contra el uso natural, pero estamos en las mismas. Esas citas deben entenderse en su contexto cultural y religioso. No se condena una práctica sexual, sino económica, porque en Roma esas prácticas se realizaban como formas de comercio sexual. Así que no deben entenderse como condenas universales en la orientación sexual tal y como las entendemos hoy. Fue a partir de finales del siglo IV cuando el cristianismo se consolidó como la religión oficial del Imperio Romano y a partir de entonces desarrolló una ética sexual basada en la procreación y el matrimonio heterosexual como sacramento sagrado. Cualquier práctica sexual fuera de ese marco era considerada pecado y la homosexualidad fue frecuentemente asociada con inmoralidad o desviación. Sin embargo, hay testimonios históricos que indican que existieron comunidades cristianas que vivieron la diversidad sexual de formas más complejas y menos excluyentes, aunque muchas veces en la sombra. Por ejemplo, se sabe que algunas figuras cristianas de la antigüedad tuvieron relaciones afectivas profundas con personas del mismo sexo, aunque siempre dentro de un marco de celibato o espiritualidad, o casi siempre. Porque ahí están los santos Sergio y Baco, que vivieron los siglos III y IV, dos soldados romanos y mártires cristianos muy venerados en Oriente.
Según la versión griega más antigua de su Pasio, ambos eran descritos como erastai, que puede traducirse como amantes o compañeros íntimos. Fueron arrestados juntos, torturados juntos y murieron juntos, y en algunos manuscritos Cristo habla de ellos como una pareja unida en el cielo. Esta es probablemente la fuente más claramente queer del cristianismo antiguo, y aunque posteriormente se eliminó el lenguaje afectivo más explícito de sus vidas para tranquilizar conciencias de corte más conservador, la versión antigua muestra una aceptación litúrgica de vínculos entre personas del mismo sexo que trasciende los límites simbólicos. Durante la Edad Media, la Iglesia institucionalizó la condena a la homosexualidad, vinculándola con delitos graves y penas severas, desarrollando una doctrina cada vez más restrictiva sobre la sexualidad en general, especialmente influenciada por Agustín de Hipona. La Inquisición y la legislación civil reflejaron esta dureza y, sin embargo, el imaginario cultural popular, la literatura y el arte muchas veces mostraron matices y contradicciones sobre el amor entre personas del mismo sexo, y no faltaron figuras y momentos de mayor apertura, con santos y místicos escribiendo en un lenguaje profundamente homoerótico. Como San Juan de la Cruz o Sor Juana Inés de la Cruz, una dinámica que ha perdurado hasta la modernidad. Desde el siglo XX hasta hoy, el cristianismo ha vivido un profundo debate sobre la inclusión de la comunidad LGBTIQ+. Las iglesias protestantes liberales y algunas comunidades católicas progresistas han avanzado hacia la aceptación, el reconocimiento de matrimonios igualitarios y la ordenación de personas abiertamente homosexuales. Y de hecho, muchas denominaciones anglicanas, luteranas y metodistas en países occidentales aceptan a personas LGBTIQ+ como miembros plenos e incluso como ministros de su iglesia. La Iglesia de Inglaterra, por ejemplo, lleva ordenando mujeres desde 1994. Pero el caso del nombramiento de Rachel Mann como reverenda en 2022 fue especialmente significativo, ya que Mann es transgénero y lesbiana. El catolicismo oficial, por su parte, mantiene una doctrina más restrictiva, aunque ha desarrollado un discurso de respeto y dignidad para las personas homosexuales, pidiendo evitar toda clase de discriminación injusta. El Papa Francisco hizo declaraciones muy significativas, como su famoso ¿Quién soy yo para juzgar?, en línea con Mateo 7:1-5, Lucas 37:38 o Juan 8:7, lo que ha abierto la puerta al diálogo y a la inclusión pastoral. No obstante, la postura oficial de la Santa Sede es el rechazo de las prácticas homosexuales y la aceptación de personas de la comunidad LGBTIQ+, siempre y cuando mantengan una conducta de total abstinencia, es decir, de castidad. Sin embargo, existen movimientos católicos como Somos Iglesia o redes cristianas que están luchando por una postura más inclusiva reconocida desde las esferas jerárquicas oficiales. Y es que desde el punto de vista teológico en la actualidad hay un creciente movimiento de reflexión que busca rescatar en el cristianismo los valores de amor incondicional, justicia social y dignidad humana para defender los derechos LGBTIQ+. La centralidad del mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo y el énfasis en la misericordia son fundamentos para esta postura inclusiva. Por otro lado, según esta posición liberal, las condenas de la homosexualidad en la Biblia hebrea o no se aplican, por las razones que hemos visto, o están en el registro de la ley mosaica, que ya no es válida para los cristianos. Las condenas de Pablo en el Nuevo Testamento también deben entenderse en su contexto, porque tratan sobre pederastia, prostitución, tráfico de personas, que era comúnmente practicado en el momento en el que Pablo escribe, lo que no aplica a las relaciones románticas entre personas del mismo sexo. La base del matrimonio cristiano es permanecer en un pacto sacramental con el cónyuge y, por lo tanto, las personas del mismo sexo que cumplan este requisito pueden casarse y llevar una vida relacional tanto como las personas heterosexuales. Por otro lado, la posición neutral considera que cada iglesia debe elegir su postura respecto a la comunidad LGBTIQ+ y el matrimonio entre sus miembros. La postura conservadora moderada condena el pecado, pero no al pecador. La homosexualidad sigue siendo vista como un pecado más que, como el resto, debe ser evitado, pero las personas homosexuales o de sexualidad no normativa no deben ser juzgadas, pues todo cristiano que se precie de serlo debe amar a todas las personas, sin importar raza, condición, religión, orientación sexual o identidad de género.
La postura conservadora sostiene que la homosexualidad y cualquier tipo de sexualidad no normativa es pecado y por tanto el matrimonio solo es posible entre un hombre y una mujer, mientras que la postura conservadurista o fundamentalista tiene activistas religiosos involucrados en causas anti-homosexualidad y discursos y acciones LGBTI-fóbicas, porque se considera a las personas de la comunidad LGBT una seria amenaza contra la que luchar. Son estos grupos los que se han especializado en las terapias de conversión y exhortan a los homosexuales a volverse heterosexuales o a abandonar la iglesia. Así que, como vemos, el cristianismo, como toda religión, es una tradición viva y dinámica y continúa en proceso de debate y transformación respecto a la diversidad sexual y de género. Aunque ha tenido una larga historia de exclusión y sigue siendo esta la posición mayoritaria, hoy también es verdad que muchas comunidades cristianas trabajan por construir espacios de acogida, respeto y reconocimiento para personas LGBTIQ+. En el caso del Islam, por cierto, feliz año nuevo para los musulmanes, que fue hace 4 días, si no me equivoco. Contrariamente a lo que se suele pensar, las opiniones sobre la homosexualidad o la diversidad sexual son bastante variadas. No existe, por así decir, una postura única de condenación ni en el Corán ni en la tradición jurídica clásica. En el Corán se relata la historia de Sodoma, Lot y los ángeles extranjeros siguiendo la estela del relato homónimo del Génesis, pero como ya hemos dicho, la condena a los sodomitas fue por su comportamiento violento, lujurioso y hostil hacia los huéspedes de Lot. Fue por el intento de violación, no por el acto en sí. Lo que se condena es la lujuria de los habitantes de Sodoma, que les arrastra y los lleva a despreciar y a pasar por encima del derecho y la integridad del otro. Eso es lo que el Corán llama fahisha, que es abominación. Y como ya hemos dicho también, esta interpretación está respaldada por el propio texto bíblico, en Ezequiel 16:48, donde se explicita que el pecado de Sodoma fue la arrogancia, la opulencia y la indiferencia hacia los más vulnerables, no la orientación sexual. Entonces, el Islam retoma esta línea crítica, subrayando el carácter injusto, violento y desenfrenado de los sodomitas como causa de su destrucción. Solo hay un pasaje del Corán que prescriba una posición estrictamente legal sobre relaciones sexuales no normativas, que son las aleyas 15 y 16 de la Sura 4, la Sura de las mujeres. Dice: Aquellas de vuestras mujeres que se presenten con una indecencia, buscad 4 testigos de entre vosotros, y si dan testimonio contra ellas, retenedlas en las casas hasta que la muerte se las lleve, o Allah les dé una salida. Y a aquellos 2 de vosotros que la cometan, maltratadlos, pero si se arrepienten y se corrigen, dejadlos, pues Allah acepta el arrepentimiento y es compasivo. La mayoría de los exégetas entiende que estas aleyas se refieren a relaciones ilícitas como el adulterio o el incesto, tzina, y no a la homosexualidad. La idea de que estos versículos aluden a relaciones homosexuales aparece por primera vez en la escuela racionalista Mutazilí hacia el siglo IX, pero fue rechazada por los eruditos medievales y solo ha sido recuperada por movimientos fundamentalistas contemporáneos. Tampoco en los hadices más importantes hay información directa sobre la diversidad sexual, no aparece nada al respecto en las colecciones más rigurosamente atestiguadas, como las de Al-Bukhari o Muslim. Por ello, quienes buscan condenas tajantes recurren a otros hadices de autenticidad más discutible que condenan el pecado de Sodoma, cuya interpretación en esta dirección es, como ya hemos dicho, errónea. Esta ausencia de referencias a la diversidad sexual en las fuentes primarias se debe a que el mundo islámico premoderno no vivió este tema con la misma ansiedad moral que las sociedades actuales u otras contemporáneas del momento. De hecho, en la literatura árabe e islámica clásica está muy presente la temática homoerótica, especialmente la que celebra el amor entre varones, incluso más que la atracción por las mujeres. Un ejemplo paradigmático es el poeta Abu Nuwas del siglo VIII y IX, famoso por versos festivos, sensuales y abiertamente homosexuales. O Las mil y una noches, repletas de referencias al amor en personas del mismo sexo, tratadas con total naturalidad. La clave para entender esto está en la concepción islámica del deseo. Contra lo que lucha el Islam clásico no es contra la orientación o el amor, sino contra la lujuria descontrolada, ya sea heterosexual o homosexual, que impide la virtud, la justicia y el equilibrio interior.
Muchos estudiosos musulmanes contemporáneos señalan que la persecución de las personas homosexuales en el mundo islámico es un fenómeno reciente, derivado más, por un lado, de la colonización europea y por el otro, de la influencia de movimientos puritanos como el wahabismo o el salafismo, de ahí que la homosexualidad esté penada en países como Arabia Saudí o Irán, que de la tradición islámica clásica. Abdenur Prado, por ejemplo, fundador de la Junta Islámica Catalana, escribió en 2006 que hay numerosas pruebas de que hasta la colonización la homosexualidad estaba aceptada socialmente en muchas regiones islámicas. Por ejemplo, en el Magreb, durante las primeras décadas del siglo XX, se vivía con bastante libertad sexual, hasta el punto de que muchos homosexuales europeos viajaban allí escapando del satanismo de sus países de origen. En Marruecos, la homosexualidad no fue penalizada hasta 1972, y ello por presión del régimen saudí. Y en Indonesia, el país con más musulmanes del mundo y donde predomina la escuela safí, nunca ha sido ilegal. En resumen, que la aceptación de la homosexualidad en la historia del Islam está ampliamente documentada y no fue un fenómeno marginal. La represión actual responde a factores históricos y políticos contemporáneos más que a fundamentos religiosos clásicos. Por ello, muchas voces musulmanas contemporáneas, tanto desde el activismo como desde la teología, están reivindicando una lectura más inclusiva del Islam, basada en los valores de Adl, justicia, Rahma, misericordia, y Karama, dignidad humana, que son centrales en la espiritualidad islámica. Así que, tras este recorrido por las grandes religiones y su relación histórica con la diversidad sexual, podemos extraer varias conclusiones importantes. La primera es que las religiones no son ni monolíticas ni estáticas. No existe un único cristianismo, un único hinduismo o un único islam, sino múltiples formas de entender y vivir cada tradición. A lo largo del tiempo, las doctrinas han cambiado, se han reinterpretado y muchas veces han servido tanto para reprimir como para liberar. Lo que en un siglo fue dogma, en otro puede ser revisado y reinterpretado con nuevas preguntas. En segundo lugar, la condena explícita de la homosexualidad es más reciente de lo que solemos pensar. Aunque algunas lecturas e interpretaciones LGBT de los mitos sean controvertidas o hayan ido demasiado lejos, es evidente que en varios contextos el rechazo sistemático y legal de la homosexualidad o la diversidad sexual en general no surge de los textos religiosos originales, sino de una combinación de factores históricos como el influjo del puritanismo colonial europeo, la consolidación de estructuras patriarcales de control o la preeminencia de escuelas jurídicas o teológicas más rígidas y conservadoras. Tercero, es fundamental señalar que muchas de las actitudes hostiles hacia las personas LGBTIQ+ no proceden de las religiones en sí, sino de las personas que las interpretan, enseñan y utilizan como justificación. La violencia, la humillación, la marginación o incluso la criminalización de las personas por su orientación o identidad sexual son decisiones humanas que incluso atentan contra el espíritu humanitario y misericordia de las religiones, que son aquí invocadas para justificar el odio, pero que también son fuente de compasión, de acogida y de lucha por la dignidad. La Biblia, el Corán, los textos védicos o el canon budista no son manuales cerrados ni códigos penales, sino espacios simbólicos abiertos a múltiples lecturas. Quien quiera hacer daño siempre encontrará una frase que respalde su violencia, y quien quiera amar y proteger al prójimo también. Por eso, cada generación tiene la responsabilidad de leer sus textos sagrados a la luz de la justicia, la misericordia y la experiencia humana real. Hoy, millones de personas LGBTIQ+ en todo el mundo viven su fe con sinceridad y profundidad, no a pesar de su orientación sexual, sino con ella, no negando quiénes son, sino integrando todas sus dimensiones humanas en una relación viva con lo sagrado. Las personas LGBTIQ+ han existido y existirán en todas las culturas, credos y generaciones, y también han buscado a Dios, han amado, han creído y han rezado. La fe no es patrimonio de nadie y mucho menos de quien la usa para juzgar, excluir o herir. Frente al odio, los credos pueden ser un refugio. Frente a la violencia, pueden ser un camino de sanación y protección.
Las religiones, como todas las tradiciones culturales, están llamadas a dialogar con la experiencia humana, no a negarla. Están llamadas a relacionarse con el presente, no a refugiarse en pasados idealizados o condenas sin rostro. El reto no es cambiar la fe, sino vivirla de forma que no niegue la humanidad y la dignidad de nadie. Porque si, como enseñan tantas religiones, todos hemos sido creados por Dios, ¿cómo podría ser un error amar siendo quienes somos? Y hasta aquí el vídeo largo de este mes. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Es también un tema importante, así que espero también haber arrojado un poco de luz sobre este asunto, ¿no? Sobre esta idea equivocada de que las religiones son abiertamente LGTBI fóbicas. Que veamos que en general no solo no hay una condena explícita, sino que incluso muchos movimientos dentro de las propias religiones están abiertos al reconocimiento, a la aceptación e incluso al nombramiento de personas de la comunidad dentro de las esferas religiosas de poder. También quiero decir, aunque muy probablemente quien hace esos comentarios nunca llega hasta el final de los vídeos, pero lo digo también, cualquier comentario LGTBI fóbico que haya en la caja de comentarios de este vídeo será automáticamente eliminado. Ya no me voy a molestar en responder, en refutar. Aquí la exposición está dicha. Podéis consultar multitud de bibliografía sobre estos temas si la buscáis. Así que quien quiera seguir en su odio en este canal no es bienvenido. Por lo tanto, voy a eliminar directamente los comentarios y si la persona insiste será bloqueada. Y nada más, todo en construcción de una comunidad cada vez más sana, cada vez más plural y que mantenga el respeto por la diversidad en cualquiera de sus fórmulas y expresiones. Hoy ha sido el mes del orgullo, así que esta es mi pequeña contribución. Hasta aquí, muchísimas gracias, cuidaos mucho y como siempre, Ultrella.